Hola a todos, mi nombre es Luis García Chico. En el presente vídeo voy a hacer una pequeña explicación a modo de homenaje de la obra de mi maestro Miguel Catalán. Hemos sido muchos sus discípulos y precisamente quiero hacer honor a la trayectoria y también de una forma u otra peso que ha tenido en el pensamiento de muchos mayores y también en mi caso jóvenes acerca de sus reflexiones sobre la mentira. Podría estar bastante tiempo hablando precisamente de su ingente cantidad de obras al respecto, bajo el nombre de Pseudología. 13 libros que a lo largo de múltiples años fue profundizando en el análisis de esa facultad tan peculiar que tiene el ser humano llamada mentira. Pero debido al escaso tiempo y la gran cantidad de tiempo, las dos cosas que tengo por un lado y que requeriría para cada una de las obras, he visto, para ilustrar este pequeño homenaje, la necesidad de reducirlo a su primer libro, El prestigio de la lejanía. Hablar de Miguel Catalán precisamente es hablar de un humanista, es hablar de un filósofo que dedicó su vida por y para la enseñanza y el conocimiento. Una de esas viejas figuras griegas y también renacentistas que única y exclusivamente se preocupaban en cultivar no solamente también el intelecto y el conocimiento, sino también otras facetas puramente humanas como la belleza, el amor hacia aquello que hacía y las personas que le rodeaban. Miguel Catalán es un filósofo fácil de leer y de entender. Practica una narrativa muy sencilla, resulta esperanzadora, dado que en los últimos años los filósofos ya sabemos muchos cómo tratan de expresarse, que abarcan desde la complicidad con la dificultad en la expresión hasta puros aspectos abstractos, donde para hablarte de una patata, pues poco más o menos que te hablan de la metafísica, primero de la tierra y después del brote. Algo totalmente innecesario. En las obras de Miguel Catalán, afortunadamente eso no ocurre, es todo muy sencillo, muy fácil de entender y que para toda aquella persona que no está muy iniciada en literatura filosófica y caracteres similares, le va a resultar fácil de entender y sin duda pues un buen inicio en el estudio o en simplemente la lectura y reflexión de la filosofía en general. Miguel Catalán fue un filósofo y escritor valenciano que nació en 1958 y pronto le interesó todo lo relacionado con la filosofía. En particular, cuando hizo su doctorado en filosofía, lo centró en el análisis de la corriente pragmatista de John Dewey, que procedía también de la corriente estadounidense de Peirce, etc., donde analizaban la realidad en base a su practicidad, en base también a componentes utilitaristas, alejados de la corriente decimonónica utilitarista de autores como John Stuart Mill, principios finales, digámoslo así, del 18, principios del 19, se alejaban en el puro sentido vitalista, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiar a John Dewey le causó, digamos, una sensación bastante profunda en el sentido de cómo operaba la acción humana, de cómo operaba la acción del hombre en un sentido integral, integrando mente, cuerpo y, si se quiere, también la expresión alma. Precisamente a John Dewey se refería a él como una vieja amistad. De tantos años habiendo estado estudiándole, pues o se querían o se odiaban o las dos cosas. Precisamente las ideas que le trasladaron a Miguel fue que John Dewey entendía que las ideas eran instrumentos, unos instrumentos para superar obstáculos, retos, que nos surgen constantemente en la conducta, en la vida. Precisamente John Dewey establecerá que la mente humana siempre va dirigida a una acción, va dirigida a un futurible, de manera que se consideraría al ser humano pues un hacedor, en un sentido muy vickiano, donde todo aquello que hacemos es lo que podemos llegar a entender. Precisamente ese sentido de experiencia, donde los enunciados verdaderos no son verdaderos simplemente porque lo sean,
sino porque son compatibles con nuestras experiencias. Es ese sentido pragmatista lo que generará una impronta bastante importante en la obra de Miguel Catalán, que lo llevará poco a poco a la hora de entender las acciones humanas desde ese sentido de afirmabilidad, perdón por la palabrota, esa afirmabilidad avalada, donde las cosas son verdaderas, digamos, hasta que se demuestre lo contrario por nuestra propia experiencia, le irá llevando precisamente a los estudios sobre la mentira. Es ese sentido del ser humano como artesano, donde al final acabamos transfigurando las cosas que vemos y lo acabamos utilizando como una serie de conceptos que sirven para contextos determinados, es lo que le imprimió la concepción de entender a la mentira en un sentido más dinámico, no tan estático. Analizando desde el punto de vista histórico la genealogía de la mentira, todo procedía precisamente de un cambio en esos sentidos. Se pasaba de un sentido dinámico, donde la mentira ofrecía una suerte de componente innato en el ser humano, una facultad más como el simple pensar, se lo trasvaloraba a un sentido más moral, donde la mentira se volvía estática, controlable. Es precisamente uno de estos aspectos, el sentido de la verdad y la mentira, lo que también le influye en un sentido estético en la obra de John Dewey, cuando sostiene que lo bello no debe de separarse de la experiencia humana. Algo así como que solamente lo bello, lo artístico, debe de estar encerrado en un museo y a partir de ahí el ser humano ir allí, sentir la fragancia de la estética y la fragancia del arte y para después volver pues a su día cotidiano donde eso del arte y la belleza pues queda un poco bastante rehuidizo, bastante escondido bajo una alfombra. No, al final, el Catalán en esto, en cada una de sus obras, siempre nos va señalando algún detalle y en particular también en el último peldaño, esta póstuma, sostiene que el amor y la belleza al final siempre va a ser más importante que la verdad. Esto nos surge un interrogante de por qué al final Miguel Catalán toma, digamos, esa lanza del pragmatismo estadounidense, toma esa lanza y la lleva hacia ese sentido de descubrimiento intelectual sobre lo que el ser humano, cómo tiene que concebirse a sí mismo, desde un sentido integral, desde un sentido armónico, para enriquecer, digamos así, esa acción a futuro, donde el ser humano siempre va a acabar integrándose como individuo y como comunidad. ¿Qué es lo que precisamente le acaba llevando todo eso? Pues a tratar de analizar a la mentira desde ese pragmatismo, desde ese sentido prácticamente aséptico. En cuestión, y leo al respecto algunas de las reflexiones que mi memoria no da para enunciar de esta forma, analizado asépticamente, realmente diferentes embustes son los que han permitido al hombre lograr crear un escenario social que es contrario a lo pensado, a lo que nos prometimos o se nos prometió o que se nos insinuó, para obtener de esa manera un beneficio, pues desde lucrativo o hasta una mera supervivencia pícara. A lo largo de la historia, como he ido ya señalándoles anteriormente, y también de nuestra historia, muchas mentiras han permitido muchas verdades. Esta pequeña, si lo quieren llamar prólogo, aunque es demasiado, este pequeño prólogo a la primera obra de Miguel Catalán, El prestigio de la lejanía, es lo que nos sirve para ya empezar a observar cómo Miguel planta la semilla para sus posteriores 12 obras restantes, en total 13, a la hora de entender que tenemos que conocer qué narices es la mentira. A lo largo de sus obras, Miguel diseccionará como a una rana a esa facultad humana que en cambio ha sido muy desprestigiada, pero que tanto habla de nosotros. Tal vez donde el análisis acabe resultando más variado, más completo incluso, sea en su obra Antropología de la mentira, donde con cierta destreza que da la experiencia y de igual manera también pues cierto don, nos va demostrando que el camino de la mentira pasa de ser precisamente eso, de ser una facultad natural a ser un instrumento moral que muy pocos, subrayo, tienen permitido emplear. De esa figura troncal de la mentira van naciendo diferentes ramificaciones, como el secreto, el autoengaño, el chivo expiatorio, la teoría de la noble mentira política, que Miguel acabará analizando con prudencia y con bastante crítica. Pues en todos y en todas, el ejercicio de introspección
Es una constante que el individuo ha de pulir y machacar para crear comunidades comunicativas que sepan comunicar la verdad, pero entendiendo la mentira. Insisto, una constante en la obra de Miguel Catalán es que no podemos entender la verdad si antes no entendemos qué es la mentira. De hecho, en su primera obra, El prestigio de la lejanía, Miguel nos acaba diciendo que el autoengaño nos ofrece una suerte de alteración de estados emocionales o mentales negativos, para sustituirlos por una suerte de escenarios más positivos, de una manera donde la mente se acabaría autorregulando para afrontar, digamos, un pasado traumático o simplemente lesivo. Es ahí donde Miguel enfatiza, y además con tintes bastante trascendentalistas, en ocasiones me recuerda a mí personalmente pues, a las necesidades de Emerson, que en el concepto de lo lejano y en el concepto de lo bello es donde reside, digamos, el engrandecimiento de los caminos de las personas. Es esa distancia y ese embellecimiento donde se hunden las bases del autoengaño, en alterar lo que se ve o lo que pasa. Y como nos autoengañamos, pues también podemos ser utópicos, que es la segunda parte de su libro El prestigio de la lejanía. De esa forma, pues podemos entonces así pensar que hay algo mejor siempre. Siempre hay soluciones. Y perseguirlo, convirtiendo así a nuestros errores o a nuestras equivocaciones en una simple herida que se sustituye pues por el prestigio de llegar a lo lejano, de alcanzar el horizonte. Unas conclusiones creo que a las que John Dewey pues estaría bastante de acuerdo. Bien, quiero hacer en este punto una pequeña reflexión porque precisamente la importancia que tiene la obra del prestigio de la lejanía pone la semilla para luego lo que va a ser el desarrollo posterior de sus diferentes libros. Desde mi opinión, va a ir siendo una constante afirmación de lo que se dice en la primera, de cómo el ser humano dispone de unas capacidades cognitivas y emocionales muy concretas a las que se les llama mentir, que ofrecen unos resultados positivos y también negativos. Es en el entendimiento de esa facultad donde tenemos que surcar mares, navegar, para hacer un ejercicio de introspección fuerte y profunda, para entender precisamente que muchas verdades se construyen con muchas mentiras, y eso no lo convierte a la mentira ni en un San Benito, algo malvado o perverso, ni tampoco en un antídoto contra cualquier tipo de enfermedad. Recordemos que si la mentira está vinculada propiamente al ser humano, también tiene muchas características propiamente humanas, como la falibilidad, como el hecho de que utilizamos una información muy descentralizada, muy rota, muy débil. Y es solo mediante una comunicación lo más extensa posible como podemos precisamente, si todos hablamos de la mentira y todos tratamos de entenderla, llegar a más puntos en común sobre cuáles serían los beneficios prácticos de su utilización y por lo tanto cuáles serían los beneficios metafísicos, si se quieran, de cómo entender a la verdad. Como analizar cada una de las obras de Miguel pues implica mucho tiempo, creo que es un detalle lo suficientemente justo emplear su primera obra como homenaje, que al fin y al cabo pues este vídeo trata de significar eso. Porque ya que sus familiares y amigos vemos ahora a Miguel tan lejos, su prestigio ha crecido y tal vez, como diría él, con esta clase de vídeos o con esta clase de soliloquios, podríamos acabar regocijándonos en la vaguedad del mito. Pero quienes le han conocido saben pues, que su humanidad no necesita de mentiras bellas, sino que simplemente es hablar de la realidad. Y eso, se quiera o no, contradictoriamente también resulta bonito. Miguel es un escritor prolijo e ilustra con todo lujo de detalles aquello que analiza, yendo desde novelas, películas, tratados científicos, artículos, aforismos. Vamos, en definitiva, como decía anteriormente, Miguel es fácil de leer y fácil de entender. Miguel, en conclusión, es el filósofo de la mentira. Creo que ese podría ser su gran calificativo. El filósofo de la mentira. No porque
nos engañase o no porque nos mintiese, sino porque dedicó su tiempo y su esfuerzo a entender esa caprichosa manifestación humana. He dicho que es el filósofo de la mentira, pero también era un pragmatista de cierta curiosidad romanticista, que nos dijo que la verdad tiene bastante de mentiras. Se deja en él entrever cómo la mentira es una facultad tan humana que nos ayuda a relacionarnos con los demás y también con nosotros mismos en todos los sentidos. En definitiva, si entendemos la mentira, podemos entender mejor eso que se llama verdad. En conclusión, gracias Miguel por tanto y qué decir, se te echa de menos. Y bueno, y a todos los espectadores, muchas gracias por ver el vídeo. Gracias también a vosotros y un fuerte abrazo.